Buenas tardes, querida audiencia. Una vez más nos conectamos en el espíritu y también en el cuerpo para estudiar la bendita palabra del Señor. En esta tarde, Dios me dio un título que se dice: llaves que cierran y abren puertas en el reino de Dios. Para el reino, ¿no? Nosotros estamos estudiando últimamente mucho sobre el reino, porque el reino, primeramente, Dios no quiere que nos muramos para que aprendamos del reino, no. Quiere que vivamos en esta tierra, en el reino. Por eso es el Padre nuestro, ¿no? Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. O sea, parte del reino, la parte esencial es hacer la voluntad de Dios. Ya. Entonces estamos estudiando porque sabemos por los días que estamos viviendo que nosotros pronto vendrá Jesús a imponer a dirigir el reino de los 1000 años. Y Él necesita su gente y tiene que estar preparada. Bueno, como ya dijimos, vamos a estudiar las llaves que nos abren o nos cierran las puertas del reino. En primer lugar, pedimos al Espíritu Santo pues que tome el control de mi vida y la suya, porque yo solamente soy un instrumento y Él es el que va a hablar a través de mí. Vamos a ver. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 16, desde el versículo del 13 al 20, ¿ya? Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y también yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que Él era Jesús el Cristo. Bueno, linda enseñanza, ¿no? Nosotros sabemos que una característica de Pedro, él tenía un temperamento colérico sanguíneo. Las personas con ese temperamento son muy rápidas para contestar y son también, cuando les gusta algo no lo cubren y cuando no les gusta también. De ese carácter era Pedro. Y un día Jesús quería tomarles una pruebita a sus alumnos. Tantas cosas que habían visto que Dios había hecho, que Él había hecho: sanar enfermos, limpiar leprosos, caminar sobre el mar, multiplicar los panes y los peces, y qué más, montón de cosas. Entonces Él dijo: voy a ver si han aprendido. Y Él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que yo soy? Pedro, impetuoso, le contestó, ¿no?
Y aquí respondiendo Simón Pedro, su nombre era Simón. Recordemos que los nombres tienen que ver mucho con las características nuestras. Simón significa caña movida, inestabilidad. O como le digo, ese día estaba con todas las pilas puestas y le dijo: tú eres el Cristo, Hijo del Dios vivo. Bueno, pero Jesús le dijo: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás. Le recordó que su verdadero nombre era Simón, ¿no? Y su padre era Jonás, porque dentro del grupo de los discípulos creo que había otro Pedro. No estoy 100% segura. Bueno, entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué tuvo Simón en ese día? Una revelación. ¿Una revelación de qué? Jesús era el Cristo. Entonces, una llave importantísima para abrirse las puertas en el reino de los cielos es la revelación. Porque eso viene de Dios directamente a la persona. Y vamos a ver qué le respondió Jesús. Y le dijo: y yo también te digo, ya, que tú eres Pedro, ya no eres Simón. Ya no vas a estar de arriba para abajo, no vas a estar en inestabilidades. Te llamas Pedro porque la palabra Pedro viene de piedra, de roca. Porque yo necesito gente como tú, pero que sea piedra. ¿Por qué? Porque muchas cosas buenas y malas vienen a nuestra vida, ¿no? Y peor a la de Pedro. Y dice: y sobre esta roca, sobre Pedro, que después de llamarse Simón se llamaba Pedro, dice: edificaré mi iglesia. Aquí nos rompe el mito de que la iglesia católica es la única porque es universal, o los mormones o los testigos de Jehová, los mismos cristianos evangélicos. Aquí no dice, sino la iglesia va a estar edificada sobre la revelación. Esa es mi verdadera iglesia. Las personas que busquen, que anhelen, que amen, que clamen por revelación, entonces ellos son mi iglesia. No me importa cómo se llamen, que se llamen Jesús el Redentor, Jesús el Salvador. No. Nada tengo que ver en eso. Es el fundamento donde va a estar mi iglesia, es en la revelación. Y le da todavía: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia que tiene revelación. De aquí sacaron los queridos hermanos católicos a decir que el primer papa fue Pedro. Eso es mentira. Invenciones de la iglesia católica. No, Pedro nunca fue papa. Nunca. Ellos se lo inventaron. Pedro fue un apóstol, un discípulo de Jesús, un apóstol de Jesús, y como tuvo la revelación, dijo: esto es lo que yo necesito para mi iglesia. Revelación. Y le dice, y le da todavía gran autoridad: las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia que tenga ¿qué? Revelación. En las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia que tenga revelación. Ese día estaba Pedro con todo y le da un combo. Y a ti Pedro, o sea, la iglesia con revelación, te daré las llaves del reino de los cielos para que tengas autoridad. Y todo lo que atares en la tierra, será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Tienes la iglesia con revelación
tiene puertas abiertas, tiene autoridad para atar al mismo Satanás. Jesús lo dijo. Por eso en guerra espiritual no podemos meternos por emoción, ni porque me gusta, sino por revelación. ¿Qué más? Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que Jesús era el Cristo. Primera llave, revelación. Ahora vamos a ver aquí mismo, en el versículo 21, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Mire, cuando ¿sabe qué se llama esto? Lo de entender que Jesús era el Cristo, era revelación. Esto era emoción. Lo contrario de revelación. La revelación viene del cielo. La emoción nace de sentimientos. Y la emoción es muy atrevida. Mire que dice la palabra, Carito, que lo sacó aparte. O sea, como yo dije que tú eras el Cristo, de aquí para adelante me tienes que respetarme un poquito, ¿no? No soy cualquiera. Me diste las llaves del reino. Tengo autoridad. Así que como que ya estamos como igualitos. Porque esa es la emoción. Nos igualamos. Y Jesús le dice, y primero por el lado humano, ¿no? ¿Cómo vas a permitir eso, Señor? Ten compasión de ti, cuídate. Tú también necesitas vivir, tú eres joven. Esos son consejos emocionales, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Dice, pero él volviéndose a Pedro le dijo, quítate delante de mí, Satanás. No hacía mucho ratito que le había dicho que era Pedro, que era piedra y que le iba a dar las llaves del reino y que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia de la revelación. Y ahora ya le digo, quítate, Satanás. Mire, ¿por qué? Porque los seres humanos tenemos que tener mucho cuidado. De repente que alguien nos dice, bueno, usted sabe enseñar bonito, la prédica estuvo linda. No podemos inflar. Yo no soy muy amante. Me gusta que a la persona que hace bien felicitarlo. Lo hizo muy bien. Pero estar todos los días que fulanito, no me parece bien. Porque somos humanos. Mientras estemos en esta carne, nadie va a decir que no va a fallar. Y falló Pedro. ¿Qué más le dijo? Me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en lo de los hombres. Le dijo, me eres tropiezo, no me pasa, te le estás oponiendo al plan, al proyecto, a la misión para la cual yo vine. Solo porque te di un poquito de revelación. Porque ya no era Pedro ni Simón, era el diablo. Satanás, así le dijo Jesús. Entonces, la llave que nos abre la puerta para el reino y la revelación, y la que nos cierra, ¿sabe cuál es? La emoción. La emoción. Yo, como le digo, nunca he sido amante que me diga, ay, qué bonita, pues yo me cojo un espejo y me veo que no tengo ni ojos azules, ni soy rubia. Yo tengo que convencerme de que soy. Pero por ahí, por halagarme, me va a decir, ay, qué bonitos ojos que usted tiene. Eso se llama adulamiento, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar paraditos, firmes en la roca que es Cristo. Ahora vamos a ver la otra. Otra llave está en Lucas 15. Lucas 15, pues nos trasladamos
Ande, Señor. Lucas 15. Muy bien. Ya. Lucas 15. ¿Qué pasó? ¿Qué le hice? Bueno. Lucas 15. Estamos hablando de las llaves del reino. Las que abren y las que cierran. Son llaves. Tienen las mismas opciones, pero no nos sirven igual, ¿ya? En Lucas 15, del versículo 17, vamos a leer. A ver, por acá está Lucas. Estoy en Mateo, ¿qué le pasó? Aquí sí estoy en Lucas. Correcto. Lucas 15, bien. Versículo 16. Bueno, nosotros sabemos de esta historia del hijo pródigo, ¿verdad? Eso nos han contado desde que éramos niños, en la escuelita dominical, y seguimos aprendiendo del hijo pródigo. El hijo pródigo representa a nosotros, a la humanidad, que tenemos una lucha grande porque nos dejamos influenciar por las cosas del mundo. Y eso le pasa a muchos jóvenes que nacieron en hogar cristiano y de repente quisieron ir a probar el mundo, nunca se habían fumado un cigarrillo y terminaron en un desastre. ¿Por qué? Porque son dos cosas tan diferentes. Y lo mismo le pasó al hijo pródigo. Dice que le obligó al papá que le diera su herencia. Yo me imagino que el papá trató de persuadirlo, pero hijo, te vas. No te vale que te gastes. Y sabe que ahora entiendo más esta palabra, porque estoy leyendo cosas cómo es la vida de los judíos. Los judíos dice que desde los 5 años le enseñan al hijo a ahorrar, a trabajar y a ahorrar. Cuando tienen 5 años, los ponen a hacer cosas que pueden a su edad y le dicen, te voy a pagar $2. Decía la traducción, yo no sé qué moneda usan ellos. Uno te lo vas a gastar y el otro lo vas a guardar. Con esa condición te doy el trabajo. Ya. Después le van subiendo, pero siempre le van enseñando. Después si gana $5, le dice, 2 te vas a gastar, 2 vas a guardar y 2 vas a dejar para ayudar. Entonces van poniendo cimientos en esos niños de ahorro, de trabajo y de compartir. Qué linda. En esta edad vengo a aprender eso. Imagínense. Yo aprendí a ahorrar desde niña y aprendí a trabajar desde niña. También les tuve a mis hijos cuando me embarazaba de cada uno de ellos, comenzaba a guardar. Para cuando nacían y ya ellos podían, vean mi amor, esto es suyo. Para que aprenda a ahorrar. Eso fue lo que medio aprendí. Pero acá miren, por eso es que los judíos son millonarios. Porque le ponen principios. Y este hijo pródigo, el papá Jesús fue judío, ¿verdad? Se está hablando de esa gente. Por eso su papá debe haber tenido mucho dinero. Y él tenía su dinero. Dame mi parte, me quiero ir. Quiero hacer de mi vida, nadie se meta. Estoy cansado de que me controlen, yo soy grande, yo soy libre. Y El papá trató, no, bueno, como no se dejó, váyase. ¿Cómo le fue? Mal. Se gastó todo. Tal vez ahorró 30 años, porque los judíos a los 30 años se pueden independizar de la familia. Y se lo gastó en 1 año capaz. Porque la plata para gastar no cuesta, para hacer es que cuesta. Cuando se hubo gastado todo, dice la Biblia, no tenía que comer, se le acabaron los amigos, se acabaron la buena vida. Entonces en el versículo 17 dice, y volviendo en sí. O sea, se dio cuenta. Dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan?
y yo aquí perezco. Primero volvió a decir, después ¿qué hizo? Me levantaré, me pongo en acción e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, reconoció su falta. No se justificó, no le echó la culpa a Juana, a Pedro, a María, al amigo, al hermano, al papá. No. Yo he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y qué le dijo el padre? Y le dijo, no siento, soy digno de ser llamado. Hazme como uno de tus jornaleros. Y pues levantándose vino al padre, y aun cuando estaba lejos lo vio su padre y fue movido de misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Sabe qué se llama esto? Este chico primero era muy orgulloso. Cayó al pozo, ese orgullo se fue y nació un nuevo ser humilde, reconociendo sus faltas. Segunda llave, la humildad. Y vamos a ver lo que esa me abre, ¿no? ¿Cuál me cierra? Vamos a leer en Lucas 18 mismo, aquí cerquita. Desde Lucas 18, desde el versículo 9. Aún los que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como estos otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Qué le dijo Jesús? Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se humille será exaltado, y el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Segunda llave, dijimos la humildad, y la que me cierra la puerta al reino, el orgullo. Quiero averiguar un poquito ya. ¿Quién era un fariseo? Un fariseo eran profesionales religiosos que pensaban que eran perfectos y que no necesitaban de Dios. También, eso humanamente, espiritualmente, el fariseo representa la hipocresía religiosa caracterizada aparentar una profunda piedad externa, cumplir normas para ser visto por los hombres. ¿Sabe quién? Un gran personaje de la Biblia era un fariseo, Saulo. Los fariseos sabían mucha Biblia. Jesús lo tumbó del caballo, le quitó todo su orgullo, lo trató tanto que lo mandó a que le ore un discípulo que nadie lo conocía. Dijo, este es tú, por aquí comienzo. Y fue transformado de Saulo a Pablo. Y no fue fácil, fueron 14 años de tratamiento. Por eso no hay que desesperarse por el tiempo. Entonces, ¿quién era un publicano? Un recaudador de impuestos, que sabía que era pecador y que necesitaba la ayuda de Dios. Llave que nos cierra, orgullo. Llave que nos abre, humildad. Vamos a ver otra. La verdad. La verdad. Decir siempre la verdad, en todo tiempo. Vamos a Lucas asimismo 8. Lucas 8, versículo 43 y 40. 43 al 47. ¿Ya? Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y había gastado en médicos todo
cuanto tenía y por ninguno había sido ser sanada, se le acercó por detrás y tocó al borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. La verdad tiene que haber sido. Yo me vi una película de esto. Y en ese tiempo, pues la mujer no tenía ningún valor. Era un atrevimiento tan grande acercarse a los hombres, y peor a Jesús, que era un maestro. Era un delito. Ella pudo haber sido muerta a pedradas. Se arriesgó. Por eso es que ella su necesidad lo hizo que se escondiera. Pero cuando fue confrontada, dijo ante todo el público la verdad. Llave que nos abre la puerta, que nos cierra la mentira. Vamos a Hechos 5. Hechos 5. Le voy a ir adelantando. En el libro Hechos 5 se habla de una pareja que ya no estaba Jesús, ya se iba estableciendo la primera iglesia de sus discípulos, y pues en ese tiempo estaban trayendo todas las cosas vendían y las traían a los pies de los apóstoles. Y un día una parejita llamados Ananías y Zafira, dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió su heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: Pedro, ¿por qué llenó tu corazón, Satanás, tu corazón, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola? ¿No te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír eso, a estas palabras, Ananías cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo volvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lazo como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo? He aquí la puerta de los cielos. He aquí a la puerta de los pies que han sepultado a tu marido, te sacarán a ti también. Y al instante cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre los que estaban ahí. ¡Qué tremendo! La una mujer arriesgó su vida por decir la verdad. La otra la perdió su vida por mentir, por no decir las cosas como son. O sea, Dios no se lo puede engañar. Y hay un montón de Biblia. Me pasaría toda la noche diciéndole cuánta Biblia más. Y terminamos. La última puerta que tengo yo es el agradecimiento, en el libro de Lucas mismo, Lucas 17, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostrar a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado,
volvió glorificando a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y era samaritano. Entonces Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No, ¿quién volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Otra llave: el agradecimiento. Es una llave el ser agradecido primero con Dios. Si le sirvo no es porque me tengo que hacerlo, no es porque me obliga a la iglesia, no, es porque yo tengo no habrá manera. Yo digo así: nunca podré pagar al Señor lo que Él ha hecho conmigo, con mi familia. No puedo, porque lo que ha hecho es grandes cosas. Y esa es parte, una llave, el agradecimiento. Y vamos a ver la contraparte. En Lucas 19 mismo, dice así. Bueno, le voy a ahorrar. En Lucas 19 habla la historia de un hombre llamado Zaqueo. Dice que este hombre era un publicano, era jefe de los recaudadores de impuestos, era el duro. Era un hombre odiado por el pueblo porque ellos sabían que ellos eran píos. Pero un día dice que él quería ver a Jesús. Había escuchado de Jesús y se subió a un árbol grande porque era pequeño de estatura. Y Jesús lo miró y le dijo: bájate, Zaqueo. Dice, le dijo Jesús, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar donde un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado, se lo cuadriplicado. La última llave: el agradecimiento o el mal agradecido. Zaqueo también fue muy agradecido, a pesar de que era un hombre pillo. Y falta tiempo para mostrarle cómo Jesús, la otra cita, era cuando Jesús vino un jefe, un centurión romano, no era israelita, y tenía un empleado enfermo. Y Jesús le dijo: Señor, yo estoy en autoridad y sé estar bajo autoridad. Porque Jesús dijo: voy a sanar a tu hijo. Él dijo: no vayas, solamente di una palabra. O sea, él tenía fe. Él había oído de Jesús. Y él ya no le quedaba duda, porque el desagradecido se olvida de cuando le dan, se olvida cuando una persona le hizo un favor. De eso se olvida. Eso también es algo que nos cierra las puertas para el reino. Bueno, espero que en esta tarde pues hayamos aprendido, porque usted y yo aprendemos, porque es necesario que aprendamos siempre, que nunca podemos decir que lo sabemos todo. Creo que usted y yo tenemos el mismo deseo: ser parte del reino de Dios, aquí en la tierra y después con Cristo. Bueno, bendiciones.